Bueno, primero voy a hablar en castellano, porque el gallego lo hablé hasta los 5 años con mis abuelos de Melide. Despois xa me fun fora de Galicia, así que non podo falar o galego, ainda que gostaría de falar. Me toca, yo diría, la alegría y el honor de presentaros a mi querida amiga, admirada amiga Marina Ocampo Martínez. En realidad yo la conozco solamente desde hace 3 años, aunque de oídas mucho antes. ¿Por qué solo 3 años? Bueno, trabaja en el Colegio Marista y yo vivo allí también. Tenemos una residencia y yo me he pasado la vida, como ha dicho Iago, un poco viajando o trabajando en África, en Roma y en Asia. Y he vuelto hace 3 años pues a mi ciudad natal, a mi querida Coruña. Entonces la conozco realmente desde hace 3 años, pero hemos tenido mucha comunicación. Estamos los dos en lo que se llama la Comisión de Solidaridad del colegio. Nos encontramos regularmente. He tenido el privilegio de leer sus memorias y realmente el año pasado, cuando dije, bueno, y ahora me toca a mí proponer a alguien para un premio, es que no lo dudé. Digo, seguro que es Marina. Ya me costó más convencerla, ¿no? Y animarla a decir sí, Incluso hoy todavía estaba temblando un poco, Pero bueno, no me cabe duda de que es una de las personas que creo que merece este premio. Y para no olvidarlo, también quiero agradecer y expresar mi admiración a Máscaras, a Isabel, a Iago, porque ayer cuando trataba de preparar un poco estas palabras que os estoy comunicando, yo me hacía esta reflexión. ¿Quiénes son la gente importante? Para la mayoría de la gente, ¿quiénes son los importantes? Y bueno, pues los importantes son los grandes políticos, toda esa gente que aparece en la televisión, los atletas, jugadores de renombre, extraordinarios, los cantores. Podríamos hacer una lista, pero todos aparecen, tienen gran relumbrón. Y yo me pregunto, realmente, para Máscaras, ¿quién es la gente importante? Y creo que es evidente la respuesta. La respuesta es esos miles y miles de rostros ocultos, sin nombre, que dedican sus vidas a los demás, que ponen y encuentran, no solamente ponen, encuentran su felicidad en el servicio. Y Marina, para mí, es un ejemplo perfecto de lo que es esta clase de personas a las que consideran importantes. Esta organización de boas prácticas cidadáns, que nombre más bonito, Máscaras. Lo de Máscaras todavía yo tengo que entenderlo mejor, pero creo que ya empiezo a entenderlo, ¿Por qué he propuesto, por qué propongo, por qué creo que Marina se merece este premio? Yo tengo un amigo gordito, muy gordito, se llama Óscar, y me dice, Luis, yo no estoy gordo, yo soy gordo. Y hablando de Marina, a Marina se le da el premio por su labor, su actividad educativa y su actividad solidaria. Y de Marina yo diría, no es que tenga la labor de la educación. Marina es educación. Y
cuando me relaciono con los alumnos y las alumnas de Marina, tan pronto como pronuncias la palabra Marina, aparece una sonrisa, aparece una cara de satisfacción. Es decir, que en esa obra educativa, en esa labor educativa, hay una comunicación profunda del ser de la persona. Y eso se manifiesta, como escuchábamos ya antes, en el entusiasmo. Marina es tutora. Las clases empiezan a las 8:30, pero a las 8 de la mañana ya está en su laboratorio de tutoría. Y ves pasando por allí alumnos y alumnas que tienen mucha necesidad de ser escuchados, de ser escuchadas. A eso le llamo yo ser educación. Marina no solamente tiene la virtud de la solidaridad. Marina es solidaridad. Marina es empatía. Y se nota, por ejemplo, cuando vamos juntos a la residencia de Iris a visitar a los ancianos. Marina llora con el anciano que está solo, que pide ser escuchado, que pide ser reconocido como persona. Marina llora con el bebé en un hospital maloliente de Honduras, cuando toma a un bebé desnutrido en sus brazos. Y ríe con los niños que se recuperan, que sea en India, que sea en Perú, que sea en Honduras, que sea donde ella está. Y por todo esto yo creo que realmente es merecido y que realmente se justifica el que se proponga a Marina para este premio de Máscara. Enhorabuena. Pero bueno, dejemos que ella lo cuente, que ella va a hacer mucho mejor, Esto es precioso, Yo lo tengo en la habitación y todo el que entra dice, oye, ¿y qué es eso? Y entonces les explico. Bueno. Es que Luis me quiere mucho, por eso. Bueno, yo hay una frase de Tagore que dice: quien ha nacido para, a ver, ¿cómo es? Quien no nace para servir, no sirve para vivir, ¿no? Entonces yo desde muy pequeña, desde muy joven, no sé, sentía ahí un poco un torbellino ahí, ¿no? Como que estaba muy atenta así cuando la gente estaba mal, ¿no? Cuando había así un poco de sufrimiento. Y entonces, pues ya desde muy joven, pues empecé a hacer voluntariado. Pero a medida que iba creciendo, como que la vida me pedía más. Entonces ya como mi mirada que fue puesta un poquito en los países del tercer mundo que se llama, pero yo los llamaría subdesarrollados, ¿no? Entonces, el hecho de estar, de haber sido una alumna de un colegio marista, de ser educadora de un colegio marista, me abrió muchísimas puertas. Yo le debo parte de todo esto, de todas mis experiencias, pues el sentirme marista, ¿no? Y entonces empezó así un poquitín a abrírseme las puertas. Mi primera experiencia fue por el año 1994, me fui a Honduras y allí marcó aquello un antes y un después de todo, ¿no? Estuve un verano. Y ya cuando volví le dije al director que me quería marchar, que quería dejar el trabajo y que me quería marchar. Entonces me dijo, bueno, te vas, pero cuando vengas tienes el trabajo. Ah, me da igual, yo me voy y ya vendré. Total que yo me fui un año entero, y allí, bueno, pues aquella experiencia que yo había empezado un año allí en Honduras, durante ese año fue increíble, ¿no? Pues estuve en un hospital con niños desnutridos todo el año. Estuve trabajando con niños de la calle, con adolescentes pues bastante, bueno, con una situación muy dura que vivían allí. Y luego estaba en un colegio también dando clase, ¿no? Cuando vine para aquí, bueno, pues cada vez que la vida me pedía más. Yo no sabía por qué, pero que yo no me conformaba con esto, ¿no? Entonces luego pues seguí yendo todos los veranos desde el 94 hasta el 2003, yendo de voluntaria pues a Honduras,
Me fui a Perú, me fui a la India y me fui a Guatemala, a la selva también. Todas las experiencias me marcaron un montón. Fueron algunas muy duras, tengo que son muy duras, pero al mismo tiempo me enriquecieron un montón. Sí que recuerdo la primera vez que se me murió un niño por hambre, fue terrible. Yo creo que aquel día ni comí, ¿no? Porque no podía entender cómo alguien podía morir por desnutrición, cuando aquí en España se tiraba la comida. Y después otra de las realidades que me marcó mucho fue en Calcuta. Trabajé en Caligat, bueno, colaboré en Caligat, que era un templo hindú de la Madre Teresa, y allí lo que hacíamos era acompañar a la gente a morir, ¿no? Los voluntarios salían unos por la mañana a recoger a la gente que andaba por la calle, nos los traían a la casa y los preparábamos, los lavábamos, los preparábamos, hasta que le ayudábamos a morir y a sentirse como personas, ¿no? Porque habían sido tratados muy mal por la vida. Una de las imágenes que más me marcó fue una señora. Yo no entendía, porque era el hindú, yo no podía, pero sí que entendí que el lenguaje del amor, o sea, no te hacen falta palabras. Cuando tú tienes amor, pues llegas a todas partes, ¿no? Y entonces aquella mirada de aquella mujer, cuando yo le estaba dando de comer y le caían las lágrimas, o sea, lo que entendía era un gracias porque me estás viendo como una persona, ¿no? Entonces, de alguna forma, todas estas experiencias me iban marcando mucho, ¿no? Y esto fue hasta el año 2003. El año 2003, bueno, yo sabía que iba a ser mi última acción como voluntaria en el tercer mundo, porque yo había decidido adoptar. Entonces, yo estaba en proceso de adopción, yo soy soltera, y en ese momento estaba en proceso de adopción de un niño de Etiopía, que está aquí ahora, mi hijo, ¿no? Yo adopté a un niño con 1 año y medio, en el mes de junio me lo traje, me fui a Etiopía y me lo traje, y en noviembre me traje a un niño de Honduras, un niño de 16 años que estaba en uno de los centros de la calle donde yo había estado colaborando, un centro de los hermanos maristas de allí de Horizontes. Entonces yo le propuse si se quería venir y me lo traje, ¿no? Para acá. Hoy Matías tiene 19 y Francis tiene 33. Francis ya formó su propia familia. Y bueno, yo aquí formé con ellos una familia. Yo cuando vivía todas estas experiencias decía, vale, ¿por qué no darle la oportunidad a mis chicos del colegio que vivan esto que yo he vivido? Entonces se plantea en el colegio y en el año 1997 se abre el voluntariado colegial, ¿no? Llevamos 24 años en el colegio con voluntariado y enfocado siempre a los mayores, a los de bachillerato, ¿no? Porque entendemos que hay que estar un poco también formado a algún nivel, ¿no? Entonces, a lo largo de estos 24 años, más de 3.000 alumnos han hecho voluntariado aquí en la ciudad. Yo lo que quería es que ellos vivieran el voluntariado aquí en la ciudad, porque aquí también había realidades, ¿no? Que si luego alguno quería marcharse, pues genial. De hecho, alguna alumna después fue conmigo, exalumna, a Honduras. Pero me gustaba que viviesen esta oportunidad. Se lanzó, bueno, y colaboramos a lo largo de estos 24 años, voy a nombrarlas porque fueron muchas entidades aquí en Coruña. Fue el Proyecto Hombre, fue en alfabetización, fue en el asilo, con el Banco de Alimentos, y seguimos colaborando en las campañas del Colegio de Alimentos, en la cocina económica, en el Hogar Sebusebia, en Boanoites también. Entonces, yo quería que los chicos hicieran eso. Yo cuando se lo planteo les digo, mira chicos, esto es lo que hay. Voluntariamente decidid dónde queréis ir. Pero también os lo digo, esto es duro. O sea, no quiero ponérselo como hoy voy pero mañana no. Son personas con las que vamos a estar y no podemos fallarles. Si hoy vamos, nos comprometemos. Va a haber momentos muy duros, porque yo también los tuve como voluntaria, pero eso es lo bonito, saber que es duro y darme cuenta hasta dónde puedo llegar. Algunos sé que quedaron por el camino, pero a mí no me preocupaba. ¿Por qué? Porque sabía que esa semillita quedó ahí, que algún día iba a salir. De hecho, alguno salió, porque después algún alumna hizo incluso trabajo social motivada por aquella experiencia que había tenido, ¿no? Entonces, el hecho de que estos chicos hoy hagan voluntariado en el colegio, para mí es el orgullo del colegio, sin lugar a duda, ¿no? Porque ver cómo llega un viernes y te dice, Marina, no nos toca ir hoy. O decir, a ver, hay que repartirse aquí. Y verlos cómo llegan. Y saben que esto es, dedican, un joven dice, pues se va a divertir. No, son capaces de dedicar parte de su tiempo, o sea, 1 hora a la semana. 1 hora es poco, vale, pero para ellos es mucho. Entonces, ir allí, salir con la mochila del colegio, irse al asilo, dejar todo allí, y vamos a ver a los ancianos ahora. O en Boanoite también colaborando, ¿no? Pues que los viernes, pues que sepan que a las 10 de la noche nos encontramos ahí hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, ¿no? Y yo vi alumnos en Natalio, vi alumnos llorando, o sea, con esto de Boanoite, ¿no? Porque
porque ellos iban, no se creían lo que estaba viendo aquí en Coruña. Yo, aquí también hay, ¿no? Entonces, para mí eso es un orgullo, ¿no? Entonces, hoy mi labor, yo creo que soy profesora, sí, pero me gusta más la palabra de educadora, ¿no? Porque yo creo que implica mucho más, ¿no? Y los chavales o los jóvenes necesitan. Hay mucho joven bueno y que puede dar muchísimo. Para mí el sentido de ser educadora, pues eso, no es solo los conocimientos, sino ayudar a esos chicos a abrir los ojos, a ver lo que hay, a ver la realidad, que se impliquen ahí en esa realidad y que ayuden un poco a dejar este mundo un poco mejor, ¿no? A contribuir a aliviar el sufrimiento de tanta gente que hay y dejar esto un poquitín mejor y de lo que puede estar, ¿no? Por eso es un poquitín lo que os puedo decir. Muchas gracias. Voy a invitar a Matías, pues el que hablaba de Matías, por favor, puedes pasar delante, que te vea. Personalmente, cuando Luis nos mandó su pequeña descripción de Marina, puso una cosa, era que era pasión por ayudar y la excelente relación madre-hijo que construyeron ambos. Y a mí eso me apasionó. Lo reconozco.